Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí con esta situación? Hasta este punto Jacob ha tenido 11 hijos. Y el 11º hijo, ¿quién fue? ¿Se acuerdan quién fue el 11º? José, exactamente. Y era el hijo que Raquel tanto anhelaba, que tanto buscaba, ¿se acuerdan? Sin embargo, cuando nace José, Raquel dice, yo quiero otro más. Y finalmente nace el 12º, que es Benjamín, exactamente, el más chiquito. Nace Benjamín. De ahí está, se los voy a leer. Dice, entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal-eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Entonces, esta última sección de la vez pasada es bien clave, es bien importante. ¿Por qué? Porque Raquel, vemos aquí que Raquel ya no va a estar. Raquel murió. Raquel partió. Entonces, su niño, José, y el otro que estaba naciendo en ese momento, Benjamín, pues empiezan a crecer sin su mamá. Y esta parte es importante porque lo que vamos a ver hoy está enfocado en José. ¿Ok? Entonces Raquel ya no está presente y es bien importante tenerlo eso. Ahora, hay una situación familiar que ocurre. Dice Rubén, que era el primogénito de Jacob, o sea, el primer hijo de Lea, fue y se acostó con Bilha. Bilha era la mamá de sus hermanos, era mujer de su papá. Entonces fue Rubén y se acostó con ella. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso estuvo bien? Para nada, ¿verdad? ¿Creen que haya traído problemas eso? Sí. Pues sí, trajo problemas y una relación ahí complicada entre Rubén y Jacob. Y esto también es bien importante por lo que vamos a ver hoy con José, porque todo esto está conectado. Y pues bueno, Israel lo supo. Eso es importante. Ahora sí vamos a empezar con la parte 7 del día de hoy y vamos iniciando. Dice, cuando José tenía 17 años, o sea, era un muchacho, apacentaba rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que Jacob tiene muchas mujeres, que tiene muchos hijos. Los hijos obviamente son de diferentes mamás y que hay problemas, que hay pleitos. José, su mamá, Raquel, ya no está, ¿ok? Entonces, ¿con quién se juntaba? ¿Con Lea? No se juntaba con Lea ni con sus hijos, sino que se juntaba más con Bilha y con Silpa. Ese también es un detalle interesante, ¿ok? Parece que a pesar de que Raquel ya no estaba, uno podría pensar, bueno, Lea a lo mejor soltó ahí algunos rencores, algunas situaciones que había y pues acercó a José y a Benjamín, pero no. Parece que José encontró un poquito más de refugio con las otras mujeres, con Bilha y con Silpa, que con Lea, ¿ok? Y pues él convivía con sus hermanos, hijos de ellas. Sin embargo, pues los acusaba, ¿no? Y dice ahí, que daba malos informes sobre ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que José se empezó a hacer un poquito odioso, no sé si esa es la palabra, porque iba los acusaba a sus hermanos. Ahora, no sabemos exactamente si ellos estaban haciendo mal o no. Digo, conociendo a la familia, probablemente es que sí estaban haciendo algunas cosas mal. Entonces él actuaba como en un sentido de justicia, pero en ese mismo actuar, tal vez no tan sabio, de la forma más prudente, él empezó a generar como un distanciamiento también con sus hermanos. O sea, fue algo en ambas partes que se empezó ahí a separar. Y la gota que derramó el vaso, creo que podemos decir es esto. Sus hermanos vieron que su padre, Jacob, amaba más a José que a todos ellos. Entonces, los otros 11 hermanos vieron
que su papá quería a José. Entonces, ¿cómo se sintieron el resto de los hijos? Pues se debieron de haber sentido como rechazados, no queridos, no amados, y entonces teniendo un resentimiento con José. Y saben, esto mismo fue lo que pasó con Jacob, y, o sea, él con sus papás. ¿Se acuerdan que sus papás tenían un favorito? O sea, su mamá, Rebeca, ¿quién era su favorito? Jacob. Entonces, Jacob también tiene su favorito y escoge a José, ¿ok? De todos sus hijos lo escoge a él. Entonces, eso genera conflictos familiares. Y lo odiaban, no dice, les caía mal, o estaban molestos, no dice, lo odiaban. Entonces, el significado de la palabra odiar es bastante fuerte y es bastante profundo, ¿ok? Entonces, no era nada más un enojo que tenían con José, sino tenían odio para con él. Y no podían hablarle amistosamente. Entonces, de plano no se llevaba a José con ninguno de sus otros hermanos. Vamos a ver qué pasa después. José tiene sueños, no puse las diapositivas, pero ¿qué fue lo que pasó en esos sueños? José tiene un sueño y va y les dice a sus hermanos y les platica. Y tiene un par de sueños, en resumen. En uno de ellos, él les platica y él les dice, es que yo destaco de entre todos y todos los demás se postran y se agachan ante mí. Y ese fue un sueño. Y después otro, igual, básicamente lo mismo, donde el sol, la luna y las estrellas, todos se agachan ante él. Entonces, José va y les cuenta sus sueños y les dice, te ruego que escuchen mi sueño. Entonces, ok, a ver, José, no nos caes bien, pero a ver, platícanos tu sueño. Y José les platica el sueño y pues básicamente les está diciendo, tú te vas a postrar ante mí. Entonces, eso genera igual otra vez más conflictos entre la familia, entre los hermanos. Y dice ahí, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que le había dicho. ¿Ok? Entonces, esa es la vida familiar en la que estamos viendo, en la que está viviendo José. Y todos los hermanos tenían sus detalles. Vemos que Rubén se acostó con la mujer de su papá, y había problemas por aquí, había problemas por allá. ¿Se acuerdan lo que hicieron Simeón y Levi con... Exactamente. Vamos a ver qué pasa aquí en la siguiente diapositiva. Dice, entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. ¿Alguien se acuerda dónde era Siquem? ¿Se acuerdan que Simeón y Levi precisamente fueron y mataron a todo un pueblo y después llegaron sus otros hermanos y saquearon todo? Y que se llevaron todas las vacas, todos los ganados, todas las ovejas, todo lo que había ahí. ¿Y se acuerdan que se llevaron cautivos a todas las mujeres y a todos los niños? ¿Y que destruyeron todo? Pues ahorita vemos ya, un tiempo después, que pues ellos siguen en posesión de todo eso y están apacentando las ovejas ahí en Siquem. Siquem era ese lugar que ellos habían como saqueado y tomado el control y posesión. Entonces, su papá manda a José a Siquem. Y ahí es donde andan. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quitemos la vida. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra, y sus hermanos hicieron caso. ¿Qué pasa aquí? Ellos planean y dicen, vamos a matarlo. Y cuando dicen los hermanos, vamos a matarlo, no era, no era un decir, o sea, no era hacia la ligera. Cuando ellos decían, vamos a matarlo, tenían toda la intención de matarlo. No es que ellos nunca hubieran matado antes. Ellos ya habían matado y destruido a todo un pueblo, a un montón de hombres, se habían llevado cautivas mujeres, niños. Habían hecho muchas cosas en su vida que no estaba precisamente bien. Entonces, estos hombres, estos hermanos, son gente que ha matado antes, que ha asesinado, que ha hecho cosas malas. Y entonces cuando ellos dicen, vamos a matar a José, es porque realmente tenían esas intenciones de matarlo. Ahora, podríamos pensar, porque aquí interviene Rubén, ¿no? Y podríamos pensar, Rubén, qué buen hijo,
Él sí quería a José, a su hermano. Él era diferente a los demás. Pero Rubén no era exactamente diferente a los demás, sino que él traía para este punto una carga de conciencia y una situación con su papá en la que él no estaba bien. Porque ¿qué había hecho Rubén? Ok, entonces Rubén parece que más bien lo que él quiere, dice, pues vamos a tratar de arreglar aquí la situación, porque si algo le pasa a José, ahora sí, de mí algo me va a pasar. ¿Por qué? Porque Rubén se sentía responsable. ¿Por qué se sentía responsable? Porque él era el primogénito, ¿ok? Y él dijo, ok, si ya lo que hice me lo perdonaron, pues si ahora le pasa algo al hijo chiquito y querido de mi papá, pues entonces ahora sí me van a echar a la calle o algo me va a pasar. Entonces, por eso es que Rubén interviene, ¿ok? Ahora, su plan de ellos es matarlo, pero mentir y engañar. Una fiera lo devoró, o sea, ellos no iban a decir, sí lo matamos porque lo odiamos, nos cae mal y no lo queríamos. Lo matamos porque tu papá, tú lo quieres más a él que a nosotros. No, ellos no pensaban hablar con la verdad, sino pensaban armar todo un engaño y toda una situación aquí. Entonces a Judá se le ocurre, mejor vamos a venderlo a los ismaelitas. ¿Los ismaelitas quiénes son? De Ismael, ok. Ismael es hermano de Isaac. Isaac es abuelito de ellos, ¿están de acuerdo? Isaac es abuelito de ellos, de este grupo de hermanos. Entonces Ismael es su tío abuelo. Y su tío abuelo igual tiene su propia familia, pues, y la podemos encontrar ahí su descendencia y todo. Y así como estaban este grupo, que posteriormente se iba a llamar israelitas, porque son hijos de Israel, está este otro grupo que son ismaelitas, porque son hijos de Ismael, ¿ok? Entonces lo venden y pues bueno, ya se lo llevaron. Y dice, cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. Entonces vemos a Rubén preocupado, dice, ¿yo a dónde iré? O sea, vemos que las intenciones de Rubén de cuidarlo, de protegerlo, era porque él se estaba cuidando y protegiendo a sí mismo. Él estaba preocupado de qué iba a hacer de él, ¿no? Entonces, arman todo este engaño, y ya le habían quitado la túnica de colores, dicen, pues vamos a matar a un animalito, lo llenan de sangre, y ellos le plantean a su papá, pues encontramos esto en el camino, ¿será de tu hijo? ¿Tú crees que sea de tu hijo? Entonces lo invitaron a su papá, lo engañaron, le mintieron, y lo invitaron a que él se imaginara cosas. Entonces, esto que hicieron obviamente no está bien, pero ¿saben? Fue básicamente lo mismo que Jacob le hizo a su papá. ¿Sí recuerdan eso? Jacob engañó a su papá Isaac acerca de su hermano Esaú. Y ahora vemos que otra vez se repite la historia, tal vez de una manera un poquito diferente, pero otra vez vemos a los hijos engañando al papá. Entonces vemos que es una familia que ha vivido mucho con mentiras, con engaños, con pleitos, que no se quieren, conflictos entre hermanos, etcétera, etcétera. Entonces a Jacob le hacen lo que él le hizo a su papá. Y dice ahí que todos sus hijos y todas sus hijas. Ahora, ese detalle es interesante porque hasta ahorita sabíamos de quién era su hija, Dina, ¿no? Dina, pero dice hijas. O sea, parece que para este punto Jacob ya tuvo más hijas, más niñas, ¿ok? No sabemos si igual con alguna de las 3 mujeres que él tenía o fue otra más, no sabemos, pero ya tiene hijas, tiene hijos e hijas. Ahora, lo van a consolar y él dice, no quiero. Dice, ciertamente enlutado bajaré al Seol. O sea, él dice, yo
de aquí hasta que me muera voy a estar triste y voy a estar deprimido. Y no quiero cambiar mi actitud y mi decisión es estar triste, porque Jacob pudo haber dicho, ok, vamos a hacer duelo, un luto, es un funeral, servicio, etcétera. Eventualmente vamos a estar bien, hijos, lo vamos a superar, todo va a estar mejor, pero no, sino que Jacob está en un punto de tal vez de depresión y dice, no quiero nada, y así me voy a quedar y así voy a estar triste hasta que me muera. Y su padre lloró por él. Entonces, Jacob tiene una pérdida muy grande, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa en el capítulo, aquí en este capítulo 38? Dice, Judá y su nuera Tamar. Se los voy a platicar porque los problemas aquí continúan. Judá, obviamente ya tenía algunos años, fue de los primeros hijos de Jacob. Y Judá tuvo sus hijos. Uno de sus hijos se casó, ¿ok? Con Tamar. Ese hijo se murió. Entonces, era la cultura, parte de la tradición de en aquel entonces, que cuando uno se moría, un hombre se moría y estaba casado y no tenía hijos, su hermano de él tenía que tomarla a ella para que ella tuviera hijos, ¿ok? Entonces, eso era parte de la cultura y así era como lo hacían. Entonces, Judá pues tiene la pérdida de su hijo, se muere, entonces su otro hijo va con Tamar. De hecho, Judá le dice, ve con Tamar y todo. Y su otro hijo también muere, ¿ok? Ahora, la razón por la que ambos mueren es porque eran malos, ¿ok? Eran malas personas. De hecho, dice que Dios les quitó la vida, ¿ok? Entonces, ya murió un hijo, ya murió el otro. Entonces, Tamar va con Judá. O sea, la nuera va con su suegro y le dice, suegro, pues páseme a su otro hijo. Y Judá le dice, no, es que está muy chiquito, o sea, es un niño, o sea, es un muchacho. O sea, yo entiendo que la cultura, la tradición y todo, pues es que te dé a mi otro hijo para que tengas tu esposo, etcétera. Pero es un niño todavía. Y además Judá tenía ese temor, porque él pensó, pues ya se murió uno, se murió el otro, y este está muy chiquito y a lo mejor se va a morir y también algo le va a pasar. Entonces le dice, no, espérame unos años a que él crezca y todo esto. Ahora, Judá tenía ese temor y pues bueno, a él no... Pasaron los años y su hijo más chico todavía no se casaba con Tamar. Entonces Tamar lo que hace es, ella se disfraza, se pone un velo y se disfraza como prostituta. Y se pone ahí en el camino donde sabe que va a pasar Judá. ¿Ok? Entonces, pues Judá se acerca con ella, platican, etcétera. Ella le dice, pues, ¿qué me vas a dar? Y pues acuerdan que le va a dar un cabrito. Pero Tamar sabía que él no traía el cabrito en ese momento. Entonces le dice, Judá, pues déjame en lo que me traes el cabrito, déjame tu listón, tu bastón, tus cosas aquí. Y él dice, ok, está bien, te lo dejo en garantía. Y pues bueno, ya después de eso, Judá sigue su camino, ya se va. Él sí manda el cabrito, pero ella obviamente no lo recibe porque era un plan de ella lo que estaba ahí tramando. Y entonces Tamar tiene un hijo, está embarazada. Le dicen a Judá, oye, tu nuera está embarazada. Y él dice, pues apedréenla. ¿Por qué? Porque eso era parte de la cultura, de la tradición y de todo eso. Y Tamar dice, pues yo estoy embarazada, pero de él, de quien son estas cosas. Entonces, él dice, bueno, pues no la apedreen. Entonces a Tamar no la apedrean, pero entonces lo que pasa es que Tamar, de ser su nuera, pasa a ser como su mujer. O sea, Judá terminó teniendo hijos con su nuera Tamar, ¿ok? Entonces, parte de la historia y parte de los problemas familiares que están viviendo los hermanos aquí de José, ¿ok? Capítulo 39. Bien, dice, cuando José fue llevado a Egipto, aquí se retoma la historia, dice, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba en nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa,
y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa aquí con José? Lo llevan a Egipto, lo compra a Potifar, que era un oficial, no era cualquier persona. Era un oficial, un hombre de alto rango allí en Egipto. ¿Okay? Él tenía muchas posesiones y todo. Compra a José y ve que el Señor está con José. Ahora, podríamos pensar, bueno, entonces si el Señor estaba con José, ¿por qué vendieron a José? ¿Por qué José terminó en Egipto? ¿Por qué a José le pasan todas estas cosas? Y nosotros podemos pensar en nuestra propia vida. Si el Señor está conmigo, ¿por qué me pasa todas estas cosas? ¿Por qué me venden? ¿Por qué me corren? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me roban? ¿Por qué mil cosas que me suceden en la vida? Las cosas que nos suceden en la vida, en cierta manera, son como consecuencias de nuestras propias acciones y decisiones, pero no importa qué es lo que pase, a dónde vayamos o qué es lo que nos haga la gente, el Señor está con nosotros y nos cuida. Y en este caso, José, a pesar de que estaba en una tierra extranjera y a pesar de que era esclavo de Potifar, el Señor estaba con él y lo prosperaba, le dio gracia ante los ojos de Potifar. Entonces José quedó a cargo de todo lo que él tenía. Entonces el Señor lo estaba ayudando. Y creo que es importante que nosotros recordemos que aún en medio de las situaciones que pasamos, problemas familiares, de trabajo, de todo tipo de crisis, el Señor está con nosotros, aunque las circunstancias podrían a lo mejor llevarnos a pensar o a creer que tal vez no. Pero eso es solamente un pensamiento que puede llegar a nuestra cabeza. La realidad es que Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios estaba aquí con José. Ahora, ¿qué pasa con José? Pues la esposa de Potifar le dice, acuéstate conmigo. Ahora, vamos a anotar ahí donde dice, acuéstate conmigo, no tiene signos de exclamación ni tiene nada. Simplemente le dijo, como que la primera vez le dijo, acuéstate conmigo, así, tranquilo, ¿no? Y José no quiso. José le dijo que no. Ahora, él pudo haber dicho no porque no me gustas, él pudo haber dicho no porque no te quiero, él pudo haber dicho no porque no está bien, no porque yo respeto a mi patrón. Él dijo no porque no quiero pecar contra Dios. Entonces, la motivación de José fue Dios, cómo Dios veía las cosas. Y creo que eso también es una aplicación para nosotros en nuestra vida, porque en el mundo puede haber muchas perspectivas. Y todos pueden decir, todo es subjetivo y pues lo que tú piensas es bien para ti, lo que yo pienso es bien para mí y para otro es malo y así. Entonces, todas son opiniones de personas, ¿ok? Y la cultura te puede llevar a pensar, pues eso está bien. Podrá haber quien hubiera dicho, José, pues no pasa nada, pues ella te lo está pidiendo a ti. De hecho, ella es en cierta manera tu autoridad. De hecho, a lo mejor te lo dice porque te ve como su siervo. Entonces, José, pues está bien, tú obedécela. Entonces a lo mejor podría haber la cultura o el pensamiento de que alguien dijera, sí, está bien, José, no pasa nada, tú estás haciendo bien, ¿no? Pero José, ¿cómo se movía? En base a cómo Dios ve las cosas. Entonces vemos a José, un hombre temeroso de Dios, ¿ok? Que es un poco el extremo opuesto a cómo había sido Jacob en su vida. Porque Jacob, si recuerdan, que todo el tiempo se la pasó peleando con Dios. Y sabía que él ahí estaba, pero no quería acercarse al Señor. Entonces vemos a José, que él tiene temor de Dios y él quiere hacer las cosas bien en su vida. Pero ella día tras día, o sea, significa que no nada más fue una vez. O sea, no se acercó con José y le dijo una vez, acuéstate conmigo, no. Sino que todos los días, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez le decía. Pobre José, pues yo creo que ya estaba bien angustiado. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Y si se fijan que ahora viene con signos de exclamación. O sea, no fue como la primera vez que le dijo, acuéstate conmigo, sino que ahora es, acuéstate conmigo. O sea, como que ella ya estaba desesperada y le dice, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo,
esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José. Fíjense, se repite esa parte. Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí hacía, él era responsable. Entonces, ¿qué pasa con José? Pues él dice no y no. Entonces llega un punto en el que ella pues lo agarra y como que ya lo estaba encuerando o algo así, porque pues él tiene que salir corriendo. Y entonces, obviamente a José le iban a preguntar, oye José, ¿por qué andas corriendo encuerado aquí por la calle o por aquí por la propiedad? ¿Qué onda contigo, José? Entonces José iba a tener que decir, él iba a tener que explicar, ¿no? Pues es que pues aquí la señora de Potifar, ella y todo esto, ¿no? Entonces ella, como sabe que va a ser descubierta y que ella va a ser vista como que ella fue la que quería con José, entonces ella hace toda una historia y dice, no, pues él vino a mí, pero yo grité a gran voz. Entonces ella plantea su historia, yo no diría ni su propia versión, pero toda una historia falsa. Pero fíjense, dice, Potifar nos ha traído un hebreo, o sea, todavía ella como echándole la culpa a su esposo. Y creo que en cierta manera tal vez eso era lo que la motivaba a buscar a José, porque tal vez ella misma tenía un conflicto, una situación con Potifar, tal vez tenía un resentimiento, su relación de pareja no estaba bien, y a lo mejor eso era lo que motivaba o empujaba a esta señora a buscar a José. Y cuando sale una situación, ella lo primero que hace es a culpar a Potifar. Potifar fue el que nos trajo a este hebreo, o sea, es su culpa. Entonces Potifar pues se enoja porque Potifar obviamente le creyó a ella, obviamente todos escucharon el testimonio de él y escucharon el testimonio de ella. ¿Y a quién le creyeron? A ella. Ok, ahora, Dios estaba con José, ¿cierto? Y otra vez podríamos aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, con nosotros nadie nos va a levantar falso testimonio, nadie nos va a decir cosas mentiras y la gente se lo va a creer. La gente puede decir y hablar mentiras de nosotros y levantar toda una historia, toda una fachada, todo algo falso. Ahora, eso no significa que Dios no esté con nosotros. De hecho, Dios cuidó a José en medio de toda esta situación. A José le pudieron haber cortado la cabeza, o lo pudieron haber matado, o le pudieron haber hecho algo, pero bueno, se va a la cárcel y en la cárcel Dios lo prospera. Dice ahí que todo estaba en manos de José. Y dice aquí, Génesis 40, después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó con sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él le servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, no pertenecen a Dios las interpretaciones, les ruego que me lo cuenten. ¿Qué pasa aquí? José está en la cárcel y llegan ahí dos oficiales, o sea, dos personas igual de alto rango, igual que Potifar, pero uno es panadero y el otro es copero. Hacen enojar al faraón, los manda a la cárcel. Ellos tienen un sueño estando en la cárcel. El sueño se los voy a platicar porque no lo puse en las diapositivas, pero son sueños similares pero opuestos. De tal manera que lo que sueña el panadero, el copero, primero fue el copero, él sueña que él otra vez va a poner su copa en manos del faraón y así, pero tiene un sueño así como que medio extraño, medio raro. El panadero igual y que tiene una canasta de pan en su cabeza. Pero pues vienen y se comen el pan y como que no entienden bien qué es lo que significa. Ahora, José, él les dice, no pertenecen a Dios las interpretaciones. Entonces vemos a José básicamente predicando, evangelizando a ellos donde él estaba. O sea, él los invita a conocer y a creer en Dios. Y dice, Dios es el que sabe estas interpretaciones, Dios los puede ayudar.
Dios les puede dar las respuestas que ustedes buscan. Ahora les dice, les ruego que me lo cuenten. Ahora, no porque José fuera Dios, pero José estaba muy consciente de que Dios estaba con él y de que Dios lo usaba y de que José servía a Dios. Entonces José se consideraba y él estaba consciente que era como un instrumento del Señor. Entonces aquí vemos la mentalidad de José, que era muy diferente a mucha gente y a muchas personas. Porque José, aún estando en el calabozo, aún estando en la cárcel y ya llevaba un rato aquí, él podría haber dicho, Dios no me quiere, Dios me dejó, Dios no me saca, estoy en el calabozo y pues ¿qué hago aquí? Pero no, José se mantenía firme en su fe en Dios y él sabía que Dios lo estaba usando. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Y básicamente lo que les dijo de interpretación de sus sueños, que igual no está ahí, es que le dijo al copero, tú vas a ser restaurado en 3 días, ¿ok? Y el panadero le dijo, a ti te van a cortar la cabeza, ¿ok? Ahora, José le dice al copero, por favor acuérdate de mí cuando ya estés con Faraón, de que yo te apoyé, de que yo te ayudé con esta interpretación de tu sueño. Obviamente el copero se le olvidó. Y dice, y sucedió que el tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, se hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero. Puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos. Así como les había interpretado José, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y ahí viene el sueño, que no lo puse. Y dice, por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Creo que todos más o menos ubicamos y conocemos el sueño, pero de todas maneras se los voy a platicar porque igual no lo puse ahí. ¿Qué es lo que sueña Faraón? Las vacas. Exactamente. Pero primero salen 7 vacas así gordas, hermosas, robustas, buenas, ¿sale? Salen del río Nilo. Y después salen 7 vacas flacas, feas, así, ñangas, chupadas, así. Y estas vacas flacas se comen a las vacas gordas. Y uno podría pensar, pues las flacas que se comen a las gordas, pues dejan de ser flacas. Pero no, siguen estando flacas, pálidas, así escuetas, feas, después de habérselas comido. Y después tiene otro sueño también muy similar. Tiene 2 sueños. Entonces, pues se los platica a los magos, a los sabios, y nadie puede interpretar este sueño que tuvo Faraón. Y entonces aquí es cuando el copero se acuerda. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. No está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. ¿Ok? Entonces copero le dice a Faraón, pues hay alguien que se lo puede interpretar, y él lo llama. Ahora dice, después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino Faraón. Significa que todo este tiempo que había estado en el calabozo, José estaba mugroso, estaba apestoso, así olía feo y todo. Y pues no se podía presentar ante Faraón así todo mugroso, todo greñudo, así con sus barbas y todo eso, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, pero José, ¿que no era el que estaba a cargo de la cárcel y que era responsable y todo eso? Sí. Pero esto nos da una indicación de que a pesar de que él estaba a cargo, no significa que su vida era fácil y cómoda. O sea, él igual no se bañaba, igual él no tenía acceso a ciertas cosas, a rasurarse, cosas que son básicas y que nosotros podemos hacer todos los días. Y José le dice, no está en mí. Fíjense, José pudo haber dicho, sí
Sí, Faraón, es que yo soy muy bueno interpretando sueños. Sí, Faraón, yo te puedo interpretar. Sino José dice, no está en mí, sino está en Dios. Entonces José le da la gloria a Dios. Entonces vemos aquí en José un hombre muy diferente a todo lo que hemos encontrado anteriormente. Y la diferencia es que José siempre ha estado con el Señor y con una fe puesta en Dios. Y creo que la Biblia nos permite ver como que los contrastes de cómo había sido la familia anteriormente, cuando no había realmente una relación plena con Dios y cuando sí había alguien que sí lo tenía desde chico. Entonces le da la gloria a Dios y le interpreta. No, la interpretación viene ahí también, que lo pueden leer en casa, la interpretación que le dice, esas 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad. O sea, a Egipto le va a ir bien. Egipto va a tener mucho dinero, mucha ganancia, mucha prosperidad. Van a venir esas 7 vacas flacas que son 7 años de hambres, 7 años de crisis, 7 años donde va a haber escasez. ¿Y sabes qué va a pasar? Que esos 7 años van a consumir y se van a acabar toda la prosperidad que hubo en esos otros 7 años. Y va a seguir habiendo crisis y va a seguir habiendo hambre. Esto es lo que va a pasar. Y lo soñaste 2 veces porque Dios te lo está confirmando. Porque esto es lo que va a suceder. Va a haber hambre en una crisis aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, José le dice, ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar los inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, vemos aquí a José, que ahora José se hace cargo de todo Egipto, básicamente. O sea, todos van a obedecer a José, todos, absolutamente todos, y solamente Faraón es el único que está arriba de José. Nada más. Pero José ahora está a cargo. Fíjense cómo él se quedó a cargo primero de la casa de Potifar, si recuerdan. Después a cargo de la cárcel. Y luego ahora a cargo de todo el reino de Egipto. ¿Y quién fue el que hizo todo eso? Dios fue quien y fue prosperándolo y ayudándole y dándole gracia ante los ojos de las personas. Y podríamos pensar, pero es que José le ha sufrido, o alguien podría pensar, no, pues le ha ido súper bien. José ha tenido de todo tipo de cosas en su vida. Ha tenido días buenos y ha tenido días malos. Le ha ido bien y le ha ido mal. Pero él siempre se enfoca y se inclina con Dios y para darle gloria a Dios. Y su fe está ahí. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y Faraón llamó a José por el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José para ver la tierra de Egipto, y José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Antes de que llegaran los años de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los que le dio a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Al primogénito, José le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con José? Dice, salió a ver la tierra de Egipto. José, a pesar de que estaba a cargo de la casa de Potifar y a pesar de que estaba a cargo de la cárcel, José no conocía Egipto. Entonces, por primera vez, entre muchos años, sale a conocer Egipto, sale a conocer cómo es, recorre toda la tierra, le dan una mujer con la que tiene hijos. Ahora, para este punto, dice que José tenía 30 años cuando se presentó con Faraón. ¿Se acuerdan cuántos años tenía José cuando se lo llevaron a Egipto? 17. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo con Potifar? No sabemos si estuvo una semana, si estuvo un mes, si estuvo un año.
algún tiempo debió de haber estado con Potifar, pero básicamente después de eso, hasta que sale del calabozo y hasta que sale de la cárcel, fueron tal vez 10 años, tal vez 13, cercanos a 13, no sabemos exactamente. Pero imagínense ustedes estar encerrados en la cárcel por más de una década por un crimen que ustedes no cometieron. Y ustedes sabiendo que son inocentes. Y además, en una etapa de su vida donde José todavía estaba como que en proceso de madurez, era un joven, un muchacho, adulto, todavía tenía algunas cosas que aprender, etcétera, etcétera. Entonces, José estuvo batallando y sufriendo en la cárcel durante más de una década, y él siendo inocente. Y alguien podría otra vez pensar, pues, ¿por qué le pasa eso? Bueno, Dios siempre estuvo en control. Entonces, ahora, José, cuando ya tiene toda la autoridad y todo el poder en Egipto, podríamos pensar, José lo primero que va a hacer es ir a ver a su papá, a Jacob, va a ir a ver a sus hermanos. Pero José no fue a ver a sus hermanos ni a su papá. José no fue ni mandó a nadie, no les dijo, voy a mandar una embajada, unos siervos, unos señores, unas personas que vayan a buscarlos. Es más, ni siquiera los fue a ver que le dijeran si estaban vivos o muertos, ni nada. Entonces, vemos que José, y cuando nombra a sus hijos, dice, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, José, en su pensamiento, él dice, Dios me ha prosperado, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Yo ya tengo mi propia familia, ya tengo mi esposa, ya tengo mis hijos, y yo de mi papá y de mis hermanos, ya eso ya quedó ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? Que vamos a ver la siguiente semana. Que se aparecen por ahí sus hermanos y su papá. Entonces la historia ahí continúa, ¿ok? Ahora, vemos a José que después va a sanar ahí algunas heridas que él tenía con respecto a sus hermanos. Entonces, a pesar de que él estaba con Dios, no significa que él no estuviera lastimado. Él también podía lastimarse y tenía una situación ahí dolorosa con su familia, con lo que había pasado. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero creo que podemos aprender muchas cosas de aquí, de la vida de José. Y creo que de todo esto que leemos nosotros en este día, si nosotros pudiéramos aplicar algo y llevarnos ese algo, ¿qué nos podemos llevar? Algunas ideas de lo que hemos visto hoy. ¿Qué nos podríamos llevar? Yo creo que nos podríamos llevar el hecho de que, a pesar de que la vida parezca que todo va mal, a pesar de que nos inculpen, a pesar de que hablen mentiras de nosotros, a pesar de que nos hagan injusticias, a pesar de que estemos en el calabozo, en la oscuridad y en el hoyo, debemos de recordar que Dios está en control y que Dios nos está cuidando, y que a veces ese calabozo no va a ser un día, ni va a ser un calabozo de 2 días, ni de 3 meses. Para José fue un calabozo de más de una década, tal vez casi 13 años. Entonces es algo complicado, pero Dios siempre estuvo con él y Dios siempre lo prosperó. Y José siempre mantuvo su fe en el Señor. Creo que eso es algo que podemos aprender y es algo que nos podemos llevar. Y Dios los bendiga. Que tengan un excelente domingo.